Ustedes saben todo lo que pasó al fiscal Ricardo Sáenz, completamente perseguido por la expresidente Cristina Fernández, como es habitual en este gobierno perseguir jueces, fiscales, periodistas, ciudadanos que luchamos por la libertad, por la división de poderes, por la república, por justicia independiente. ¿Quién mejor que él para que nos comente, para que nos cuente, para que nos diga todo lo que significa este día, hoy, 18 de enero del 2023? Muchas gracias. Cuando recibí la invitación para hablar hoy, me puse a pensar qué podía decir. De nuevo, no hay mucho para decir, pero se me ocurrió contarles un poco la impresión personal que yo viví el día que lo mataron a Nisman. Ese 18 de enero fue domingo, yo me había ido a dormir, me acuerdo, estaba solo en mi casa, y a la 1 de la mañana me llama un amigo mío que trabajaba en el gobierno de la ciudad, me dice: a Nisman lo mataron en la casa. Yo no podía creer, empezaron algunos llamados entre colegas, nos empezamos a llamar. Toda esa noche funcionó como si fueran las 10 de la mañana, periodistas, fiscales, todos hablando con todos. Y lo que hablábamos entre nosotros es: pucha, mataron a uno de los nuestros. O sea, esta era la sensación que teníamos como fiscales. Me acuerdo de tipo 4 o 5 de la mañana, cuando ya se sabía, porque empezaron los zócalos tipo 3 de la mañana, incidente en la casa de Nisman, y locutores que decían: hasta que no tengamos confirmada la información no la vamos a dar. Estaba el camión de científica acá adentro, o sea, era obvio que ahí estaba muerto. Y obvio que lo habían matado, porque no había ninguna razón, no hay ninguna razón por la que se haya suicidado. Aunque lo sigan diciendo hasta el día de hoy, como escuchábamos en la radio de hoy. Les decía, eran las 4 o 5 de la mañana y un periodista de Infobae me pide que si podía escribir algo. Y a mí lo primero que se me ocurrió, y le puse de título a la nota, que no muera con él su denuncia. Porque a Nisman lo mataron, como bien dijo la Corte Suprema un año y pico después, en razón de su trabajo. O sea, lo mataron por ser fiscal y por investigar lo que investigaba y por haber hecho la denuncia que había hecho, obviamente. 4 días después aparece con un tiro en la cabeza y nos quieren convencer que fue un suicidio. ¿Por qué no? ¿Por qué yo decía que no muera con él su denuncia? Porque era por lo que él estaba dando la vida, o sea, por esa denuncia que había formulado 4 días antes. Y nos quisieron hacer creer cualquier cosa sobre la denuncia, cualquier cosa sobre él. O sea, no necesitan que yo les recuerde todo cómo lo denostaron, cómo la barbaridad que dijeron de él, de su denuncia, que se la tiraron para que la firmara. La denuncia la venía escribiendo 2 años antes. Esa denuncia que nos dijeron que era una basura que no servía para nada, es hoy la causa del pacto con Irán que está en la Cámara de Casación. Si quieren mi opinión personal, no les veo buen pronóstico. Yo creo, ojalá me equivoque, que corremos el riesgo de que ese sobreseimiento se confirme. Espero que no. Pero no tengo grandes esperanzas. La cuestión que yo viví personalmente siguió cuando el lunes la presidenta se presenta vestida de blanco inmaculado, sentada en una silla de ruedas, a manifestar su tesis del suicidio. 3 días después, el jueves, en la misma escena, en la misma escenografía, nos dice que no tiene dudas, que no tiene pruebas, pero no tiene dudas de que se trata de un homicidio. Y ahí empieza la línea de que podían ser los organismos de inteligencia los que se habían encargado del homicidio. Después se empezó a instalar lo del suicidio y nunca más cambiaron de libreto. Yo me acuerdo que ya en esos primeros días yo empecé a hablar y varios fiscales salimos a hablar en los medios. Nuestra familia nos preguntaban si teníamos miedo y qué sé yo, cuando ya la vergüenza supera el miedo uno tiene que salir a hacer lo que hay que hacer. Sentimos que lo que había que hacer era explicar por qué lo habían matado a Nisman. En esos días yo traté de explicar lo mismo que está pasando hoy, o sea, hay una matriz de lo que forman como gobierno, o sea, este es el 4º gobierno kirchnerista, yo no tengo ninguna duda.
que es deslegitimar a la justicia. Entonces yo traté de explicar que había un ciudadano que no podía hablar de una causa penal en trámite, que era el presidente de la Nación. O sea, en ese momento era Cristina Fernández de Kirchner. Me contestó, o sea, me acuerdo cuando lo leí, o sea, yo iba en el auto, me llaman y me dicen, fíjate lo que dice La Nación, abrí La Nación y lo decía. Yo era en ese momento vicepresidente de la Asociación de Magistrados por representación de los fiscales. Y ella dijo, hay un vicepresidente de la ONG de jueces que dice que yo no puedo hablar. ¿Cómo no voy a poder hablar? O sea, su pensamiento puro y duro. O sea, ¿cómo no voy a poder hablar yo? Pero bueno, es la institucionalidad la que cruje y la que cruje hoy también. O sea, lo que dice la Constitución parece que no importa. ¿Qué pasó después? Después sentimos y nos dimos cuenta que no había habido ningún homenaje para Nisman, ni de la Procuración General de la Nación, en ese momento con Alejandra Gil Carbón, ni del Gobierno Nacional, ni banderas a media asta, ni día de luto, ni hora de luto, ni nada, ni duelo. Entonces decidimos, un grupo de fiscales, hacerle un homenaje nosotros. Entonces pensamos cuál podía ser y se nos ocurrió hacer la marcha del silencio. Y el 18 de febrero, o sea, cuando se cumplía un mes del asesinato de Nisman, hicimos la marcha que todos recuerdan, supongo que todos habrán estado presentes, los que están acá habrán estado allá, no tengo ninguna duda. Y yo tengo 35 años de fiscal, y la verdad que a veces tomo en cuenta que lo más importante que yo hice hasta ahora en mi carrera, y no creo que lo vaya a superar, fue la pelea que yo pude dar por la causa de Nisman y esa marcha. O sea, los fiscales salimos de atrás de los escritorios, agarramos una bandera y empezamos a marchar en silencio, bajo la lluvia, bueno, todo lo que ustedes recordarán. A los 10 días de la marcha fue el 18 de febrero, el presidente o la presidenta en este caso hable de las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo. El 1 de marzo, Cristina Kirchner habla 3 horas y media, y a las 2 horas y pico, o sea, si uno lo busca, el audio en YouTube está, ella muestra una foto mía. Muestra una foto, la mira, dice, tiene cara, como se imaginan qué quería decir. Dice, bueno, todos tienen una cara. Dice mi nombre, por supuesto. Esa foto yo la tengo en mi perfil de Twitter, la foto que está arriba, en mi cuenta de Twitter. Y bueno, es el scratch al que estamos acostumbrados. Después de eso vino la resolución de Rafecas, la primera vez que desestima la denuncia, en realidad es 3 días antes del mensaje en la Asamblea Legislativa de Cristina. Ya sabemos cuál fue el resultado de esa denuncia, lo que tuvimos que batallar para poder lograr que se abriera, y al final logramos que se abriera, y bueno, es lo que le decía, es la causa del pacto con Irán. Como nos dijo Patricia Bullrich, el pacto con Irán es el centro de todo este tema, o sea, de la muerte de Nisman, del encubrimiento de la muerte de Nisman, de la investigación del atentado a la AMIA, porque tienen que pensar, yo no era amigo de Nisman, lo había visto varias veces, pero no era amigo de él. Nisman era el fiscal más importante de la República porque era el que investigaba la causa más importante de la Argentina, un atentado terrorista con 85 muertos. Él creo que es el 86. Y esa causa que se funda, o la denuncia que él se funda en el pacto con Irán, su tesis es que el pacto con Irán es un encubrimiento que favorece a los sospechosos de la causa del pacto con Irán. En ese momento se decía que Nisman no había hecho nada, una de las cosas que dijeron, que en 8 años no había hecho nada. Y sin entrar en mucho tecnicismo, yo les quiero decir que Nisman hizo todo lo que podía hacer, porque él logró que el juez de la causa llamara a indagatoria a los iraníes acusados, pero no existe el juicio en ausencia en la Argentina. O sea, si yo no tengo a los imputados sentados que declaren, yo no puedo seguir adelante. Y Nisman llegó hasta ese punto, o sea que hizo todo lo que se podía hacer.
La causa, yo no tengo duda que es un encubrimiento. Mejor que yo lo explicó el actual presidente de la Nación en su momento, cuando explicó claramente en un video que todos deben haber visto, que esta era una causa de encubrimiento, cuando se había encontrado con Nisman en el supermercado, y Nisman le explicó que iba a hacer la denuncia, y todo esto que ustedes ya saben. La verdad, como impresión personal, todo fue muy raro. Yo nunca había salido a hablar en los medios como salí, sentí que tenía que hacerlo. Había que explicar realmente, porque trataron, y siguen tratando, como les decía, ya habrán escuchado o leído hoy cómo siguen hablando del suicidio, que no hay ninguna prueba, y que a Nisman lo mataron no lo digo yo o cualquiera que lo pueda andar diciendo por ahí, lo dice la justicia. O sea, Lagomarsino, que es el que le entregó el arma acá, está procesado por partícipe necesario de un homicidio. Y esto es una resolución firme de la justicia. O sea, estamos investigando un homicidio. Y estamos investigando un homicidio que la Corte ya nos dijo que lo mataron en razón de su trabajo. O sea, no hay mucho más para hablar. Pero también estamos acostumbrados, y lo estamos viendo en los últimos tiempos, que el ataque siempre consiste en deslegitimar al que habla, de legitimar al juez, de legitimar a la Corte. Todo este movimiento que estamos viendo es tendiente a legitimar a la justicia, para que cuando salgan los fallos que estamos viendo que están saliendo, digan, ¿y se dan cuenta de lo que están haciendo? O sea, y no es que tienen la facilidad de instalar, pero tienen la facilidad del discurso, de decir, o sea, con una cuestión tan paradójica. O sea, el gobierno está acusando a la oposición de que está atacando a la institucionalidad. Y el ataque a la institucionalidad lo está haciendo el gobierno al querer llevarse por delante a la Corte Suprema. O sea, lo plantean totalmente al revés. Entonces yo creo, para cerrar, que este tipo de actos y este tipo de gente tan comprometida como ustedes son imprescindibles para seguir llevando este mensaje. Muchas gracias.